Las ventas de coches usados siguen creciendo. El motivo, hay muchos, pero voy a destacar tres. El primero, sin duda, el precio de los nuevos. Segundo, la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro, especialmente con la normativa. Tercero, poder aspirar a tener un coche mejor, más grande o más premium. Estos son los 10 coches usados más buscados. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de empezar, os recuerdo que al final de este vídeo tenemos nuestro habitual consultorio clásico mensual con Jaime Sánchez de SEAT en rodaje. Yo que vosotros no me lo perdería. Volviendo a los coches de segunda mano, os diría que estos tres argumentos, que son precio, incertidumbre y querer tener un coche mejor, no van aislados, pueden ir juntos. Es más, yo diría que van encadenados. Ahora os explico. Los coches nuevos han subido mucho de precio. Han subido mucho de precio porque los eléctricos y los híbridos son más caros. Pero es que además estos coches ecológicos han tirado del precio de todos los coches, sean ecológicos o menos ecológicos o tradicionales. Un estudio muy reciente sobre el precio de los coches pues concluía que un coche como el SEAT Ibiza, un coche térmico normal que no tiene ningún tipo de hibridación, había subido de precio en los últimos años prácticamente un 5% anual, que es mucho, mucho más que la inflación. Es decir, todos los coches nuevos son ahora más caros. Y este argumento del precio enlaza con el siguiente, que es la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. A ver, los coches eléctricos van a seguir, eléctricos e híbridos, ecológicos en general, que son más caros, pero van a seguir teniendo las ventajas que tienen, ventajas, por ejemplo, en el aparcamiento, o cuando sean más, ya no las van a tener. O, por ejemplo, el problema del precio de la electricidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar ese precio? Son muchas dudas cuando vas a invertir en un coche nuevo entre 20 y 30.000 euros, que es de promedio lo que valen este tipo de coches. Y como os decía, un argumento lleva a otro, porque tú piensas esto, son muy caros, ¿qué va a pasar en el futuro? Y luego piensas, ¿y si en vez de un coche nuevo carísimo me compro un coche con unos añitos, pero premium, un coche mejor, más grande, más potente, más lujoso? A lo mejor puede ser una buena idea, sobre todo porque me va a permitir acceder a un coche premium o, en el peor de los casos, a lo que se suele llamar un semi-premium. Sería el caso, por ejemplo, del coche, bueno, no voy a anticipar nada, de uno de los coches de esta lista, el Volkswagen Golf. Estábamos hablando fuera de cámara, Rodrigo y yo, que te compras un coche de estos, convencional, vamos a decirlo así, ¿y qué va a pasar en el futuro? Pues hay menos incertidumbre, porque si los eléctricos e híbridos no se implantan demasiado, los precios de los combustibles fósiles se mantendrán, pero suponte que de verdad los eléctricos empiezan a triunfar y empieza a haber un montón. Bajará la demanda del petróleo y probablemente, por tanto, el precio de la gasolina, salvo que a base de impuestos lo aumenten, podría mantenerse o incluso bajar. ¿Nuevo o usado? Usado. Y es que realmente, pues mucha gente, por eso los usados se venden cada vez más, piensan que comprar un coche bien cuidado, con no muchos kilómetros, pero un buen coche, un coche premium de segunda mano en vez de un coche nuevo, puede ser una opción interesante porque en el fondo te van a dar más por tu dinero. Y luego hay otro aspecto a considerar, un cuarto aspecto a considerar. Vamos a suponer que te compras un coche con 5 o 10 años y puedes pensar, bueno, ¿qué vida útil le queda? Ojo, es que a lo mejor a un coche convencional de 5 o 10 años le queda más vida útil que a un coche eléctrico comprado nuevo. Este vídeo se titula Los coches más buscados, no los más vendidos. Pero es que las búsquedas en Internet son una muestra evidente de lo que a la gente más les interesa, de los coches que cuentan con una mayor aceptación entre los compradores. Yo diría que es un reflejo de los coches que son los más deseados. Y una aclaración que es casi necesaria. Es cierto que las ventas de coches nuevos, tanto eléctricos como híbridos, siguen creciendo, pero no las ventas de usados. En esta lista no veréis ni un solo coche híbrido o eléctrico. Y vamos ya con esta lista de coches que he ordenado por orden alfabético, coches que muchos de vosotros seguro que habéis pensado o incluso habéis buscado. Como digo siempre cuando hago estos vídeos, pido disculpas porque evidentemente
Estas búsquedas son búsquedas hechas en España, los precios de referencia que voy a dar son precios españoles y para otros mercados pues no se pueden tomar a pie de letra. Yo creo que sí que sirven un poco de orientación, pero insisto, los precios que reflejo son precios del mercado de coches usados en España. Audi A3, tercera generación. En el entorno de 10.000 euros puedes encontrar muchas versiones de este A3, muchos de ellos con poco más de 100.000 kilómetros, es decir, con mucha vida por delante. Aparte de las versiones deportivas, los más cotizados puede que sean los TDI de 140 caballos con muy buenas prestaciones y consumos muy ajustados y los de gasolina TFSI, en especial el de 125 caballos, agradable y muy robusto. Las versiones deportivas son otra cosa, pues te recuerdo que hay un RS3 de 400 caballos y uno más razonable, el S3, con solo 310 caballos. Pero ojo, es que los puedes encontrar todavía entre 15.000 y 20.000 euros, para pensárselo. Audi Q5, primera generación. Hay personas que, aunque sea un coche usado, un premium y con motor convencional, quieren un SUV. No voy a ser yo quien les quite la idea. El Q5 es un buen equilibrio entre el Q3, para según qué familias, algo pequeño, y el enorme y caro Q7. Y si buscas, en este caso sí, a partir de 2011 hay versión híbrida, pero el más recomendable quizás sea el 2 litros TFSI, que lo tienes entre 180 y 230 caballos según versión, que ofrece un dinamismo muy interesante sin disparar el consumo. Y si prefieres un TDI, también los hay, por supuesto. Hablemos de precios. Los 2 litros y los TDI, o los TDI, según versión, año y kilómetros, los hay desde no mucho más de 10.000 euros hasta menos de 20.000 euros. BMW Serie 3, cuarta generación. Probablemente una de las berlinas más buscadas, esta cuarta generación del Serie 3, clave E46, o también su predecesor, el E36, también muy cotizado. Y no es para menos, son coches con muy buen acabado, muy agradables de conducir, prácticos, robustos y deportivos. En este caso nos referimos a coches con más de 10 años en su mayoría, pero es que los BMW están muy bien hechos. Marca premium, coches codiciados, bien hechos, todo esto parece sinónimo de caros. Pues te equivocas. Los puedes encontrar por debajo de 10.000 euros e incluso, si te conformas con un 318, claramente por debajo de los 5.000. Para mí, muy recomendable es el poderoso 3 litros turbo diésel de 204 caballos y, más aún, para mi gusto, el 325 de gasolina y 192 caballos. BMW Serie 5, cuarta generación. Casi todo lo dicho del Serie 3 se puede aplicar al Serie 5, solo que es más grande y es más coche. Hay oportunidades con modelos de la quinta generación, la E60 de 2003, y siguen siendo muy cotizados los E34, los fabricados entre el 88 y el 96. Por cierto, un coche para mí precioso. He elegido un punto intermedio, el E39, el fabricado entre el 95 y el 2003. Es una oportunidad, pues ya sabéis que los coches grandes se devalúan más que los pequeños y te puedes encontrar con Serie 5 más baratos que los Serie 3 equivalentes. Una muy buena oportunidad. Para mí, el equilibrio entre prestaciones y consumo lo tienes en los 520 diésel, turbodiésel, de 170 caballos y los 523i de gasolina y 170 caballos. Ford Focus, cuarta generación. Quería meter un coche moderno y es que por 10.000 euros te puedes comprar un Ford Focus con 3 o 4 años con el motor, por ejemplo, el 1.5 EcoBlue de 120 caballos y muy bien equipado. Una opción a considerar. Mercedes Clase A, tercera generación. Puedes encontrar Mercedes Clase A de generaciones anteriores a precios, te diría que de risa, y son coches bien hechos, pero a mí no me gustan. El Clase A mí me comienza a gustar con la más tradicional tercera generación, la que se pone a la venta a partir de 2012. Son coches de muy buena calidad y que ya se encuentran en sus versiones razonables a precios interesantes, cercanos a los 10.000 euros. Por versiones razonables entiendo en gasolina el 200 de 156 caballos y en diésel el 1.8 que comienza con el 180 CDI de 109 caballos. Os recuerdo, hay una versión AMG de 381 caballos, por si te interesa.
Mercedes Clase E, segunda generación. Para mí, el Mercedes Clase E en todas sus generaciones representa mejor que otros modelos de la marca el auténtico ADN de Mercedes-Benz. Me gustan todos. Una buena opción es el W211, la tercera generación, aparecida en 2002 y que duró hasta 2009. Pero estos coches son tan buenos que no tengo inconveniente en recomendarte coches más antiguos, como lo de la segunda generación, los V210, fabricados entre 1995 y 2003. Y lo más importante, duros como piedras. Tengo un amigo que a uno de estos coches le ha hecho más de 500.000 de kilómetros. Mis favoritos son los más sencillos, el más sencillo de todos, el 200, un 2 litros de gasolina de 136 caballos, o el 230, un 2,3 litros de gasolina con 150 caballos. Suficientes, durísimos y baratos. Los encuentras por menos de 5.000 euros. Hay versiones diésel para aburrir, casi todas con turbos, pero en coches con unos cuantos años, con cierta edad, me da más confianza un motor de gasolina atmosférico. SEAT León MK1. Por fin se le ha hecho justicia a este modelo. No me voy a enrollar mucho, pues recientemente hemos hecho un vídeo monográfico sobre este coche titulado SEAT León MK1. ¿El mejor SEAT? ¿Te parece exagerado? Echa un ojo al vídeo. Las versiones más interesantes para mí son la 1.9 TDI, que en sus versiones FR llegaron a ofrecer 150 caballos, los 1.8 T Cupra R con motor 1.8, lo recuerdo siempre, de 5 válvulas por cilindro, turbo intercooler, que comenzó con una versión de 180 caballos y llegó a 215, y una de las versiones más cotizadas por escasas, la VR6, de 24 válvulas, tracción total y 204 caballos. Son coches que se han revalorizado mucho, pero que aún puedes encontrar por debajo de 10.000 euros y a veces cerca de los 5.000 según la versión. Toyota RAV4, tercera generación. Todos los Toyota RAV4 me encantan. Os diría que el que más, el primero, de 1994. Pero pensando en un coche para usar a diario, el aparecido en 2006 y desaparecido en 2012, la tercera generación, me parece el más recomendable. Incluso la siguiente generación, la cuarta, se encuentra a buen precio. He visto uno de la tercera generación, un 2 litros de 152 caballos, un buen acabado, el Executive, con solo 90.000 kilómetros, todas las revisiones en concesionario y por 10.000 euros. Bueno, es que, lo confieso, incluso he llamado y hecho números. A lo mejor os doy una sorpresa. Volkswagen Golf, quinta generación. El rey del mercado de segunda mano. Si vendes uno, es un cheque al portador. La primera generación ha subido de forma desorbitada. Si es un GTI, ni te cuento. Lo está haciendo la segunda y también los MK3 y los MK4. Como coche para usar todos los días, creo que la quinta generación, que va del 2003 a 2008, es la mejor. Incluso diría que la sexta, la siguiente. Son coches que vas a encontrar, según motorización, versión y kilómetros, entre algo menos de 5.000 euros y algo más de 10.000. Eso sí, siempre que no sean GTI. Pero en gasolina, un 2.0 FSI de 150 caballos, o si prefieres un diésel, pues un 2.0 TDI de 140 caballos, son más que suficientes en este coche. Lo mejor, que si el coche lo compras bien y lo cuidas, a lo mejor lo vendes por más dinero del que pagaste. La verdad es que a la vista de los precios de los coches nuevos y a la vista de los coches de esta lista que os he pasado y sus precios, pues ¿qué queréis que os diga? Entiendo que mucha gente se decante por los coches usados. Siempre digo que por temas no solo de ecología, sino también de seguridad, lo mejor son los coches nuevos, que el parque sea lo más joven posible. Pero ojo, es que los usuarios no tienen la culpa de que los políticos hagan unas leyes que yo considero que no son muy apropiadas o que las marcas fabricantes de coches no sean muy beligerantes con estas normativas o muy imaginativas o incluso ambas cosas a la vez. Después de lo que he contado, pues pensaréis que voy a elegir el Toyota RAV4. Pues no, porque confieso que tengo debilidad por el Mercedes 230e, el de 1997. Y es que, os lo he contado, acabo de probar uno que tiene un amigo mío que va de lujo. El coche está impecable y tiene 500.000 de kilómetros. Y hay que ver lo bien que va ese coche y ese motor. Realmente es una opción muy interesante a considerar.
Y tenemos una pregunta de una chica, porque tenemos muchas seguidoras en el canal. Sí. María B, que dice que le ha impresionado tu colección, y a mí. Gracias, María, muchas gracias. Estás invitada a verla cuando quieras. Y a cualquiera que venga a verla, ¿no? Y dice que le hace mucha ilusión que nos digas, ¿qué coche te ha costado más conseguir? ¿Cuál es el que más satisfacción te ha dado tenerlo? ¿Y cuál usas más? Y yo creo que la pregunta más difícil. Si dices, bueno, solo puedo escoger uno de estos 40, bueno, yo no sé qué haría. ¿Tú qué harías? Bueno, mira, yo en el vídeo que hicimos de la colección ya lo contestamos, pero mira, te lo voy a volver a repetir. El coche que más difícil ha sido de conseguir fue el Seat Toledo Podium, que es este que hay aquí, que es el modelo que obsequiaron a los medallistas olímpicos españoles para las Olimpiadas de Barcelona 92. Es un coche que nunca se pudo comprar en un concesionario, por lo tanto tuvimos que ir localizando. Solo había que ganar una medalla. Solo había que ganar una medalla olímpica. olímpica. Entonces tuvimos que ir localizándolos y nos costó como 25 años encontrarlo. Madre mía. A mí el que más ilusión me hizo ha sido el 1400 por Serra, porque es un coche que reúne todas las condiciones para formar parte de una colección, porque es descapotable, porque es biplaza, porque está firmado por Serra y porque además es un SEAT del modelo 1400 que acaba de cumplir ahora 70 años. Y el que más disfruto, tú no cabes. Yo sí. Es el Mallorca, que es el Hispanonormal Mallorca, que también se conocía como... Lo dice para darme envidia. Lo digo para darte envidia porque has intentado entrar y más o menos te has acomodado, pero vas un poco justito, Máximo. Esos son los 3 coches, María. No, pero falta... ¿Cuál más? No. Si solo pudieras quedarte con uno. Yo me quedaría con el Serra. Yo me quedaría con el Serra, porque además es un coche que yo lo deseo mucho, es un coche que tiene proyección internacional, es decir, es verdad que la mayoría de coches que tenemos en la colección son de producción nacional y entonces quedan reducidos al territorio español, pero una firma de Serra tendría proyección internacional. Me quedaría con el Serra. Bueno, a mí María no me ha preguntado cuál me quedaría yo. ¿Cuál te quedaría? No lo voy a decir. Bueno, yo lo sé. El que hay aquí, el FL90. Llegamos al final de este vídeo, que espero que os haya gustado. Espero haberos dado algunas ideas, o por lo menos haceros pensar por qué se venden más coches usados que nunca. Aunque los nuevos también han subido a las ventas, pero se mantienen relativamente modestas. Bueno, ya habéis visto las razones. Como siempre, agradecemos mucho que compartáis el vídeo, que nos deis like, que lo comentéis, que os suscribáis. Pero para nosotros lo más importante es vernos de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.